Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana Virtual de la Seguridad Social 2021. Estamos hoy en la primera mesa, Seguridad Social con Perspectiva de Género. Me presento, yo soy Miguel Ángel Ramírez, estoy en sustitución de mi compañero Hugo García Marín por cuestiones de agenda, que era originalmente el que iba a coordinar esta mesa. Les damos la bienvenida a esta primera mesa del día. Estaremos tratando un tema fundamental para la seguridad social de nuestro continente, un tema que por mucho tiempo permaneció relegado y que es de la mayor importancia. Y bueno, para ello contamos con expositoras de lujo, la doctora Berenice Ramírez López, la doctora Lourdes Jiménez Brito y la integrante de la red de cuidados, Margarita Garfias. Voy a dar un poco de encuadre de esta mesa. En general, bueno, los sistemas de seguridad social, los mercados laborales, las prácticas sociales y las prácticas familiares relegan a las mujeres a trabajos de cuidado no remunerados, lo que implica un bajo nivel de participación en el mercado remunerado, bajos niveles de contribución y, por tanto, bajos niveles de acceso a la seguridad social. Esto genera problemas de diversa índole, tanto para la autonomía y el ejercicio de derechos propios de las mujeres, derechos económicos, por ejemplo, como también incluso problemas de financiamiento o de acceso a prestaciones, como ya mencioné. En particular, el día de hoy estaremos tratando tres temas. Uno es el de las pensiones, otro es el de la maternidad y otro es el de los servicios de cuidado. En el tema de las pensiones, por ejemplo, son de importancia las menores remuneraciones y la baja densidad de cotización que tienen las mujeres debido a interrupciones en su carrera laboral para proveer servicios de cuidado a su familia, particularmente a hijos, pero también a otro tipo de familiares. Esto se relaciona con las otras dos prestaciones que estaremos revisando. Por ejemplo, en el tema de maternidad, cómo es que, bueno, tradicionalmente se ha distribuido de manera desigual este tipo de trabajos, también los trabajos de cuidados y cómo afectan a las mujeres principalmente. Para esto, bueno, pues es importante discutir un modelo de seguridad social que protege eficazmente a las mujeres y que contribuya a la deconstrucción de los roles de género en el cuidado y en la crianza de los niños, las niñas y en general en la provisión de cuidados a las familias. No me extiendo más al respecto y pasemos con nuestra primera panelista, la doctora Berenice Ramírez López, que es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora y tutora de los programas de posgrado en estudios latinoamericanos y en economía de la UNAM, coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en temas de seguridad social y sistemas de pensiones. Ella tiene una licenciatura en sociología, es maestra en estudios latinoamericanos y tiene un doctorado en ciencias sociales por la misma UNAM. Ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de 2014 a 2017, jurado Premio Casa de las Américas, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con su sede en México. También tiene la distinción Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias económicas y administrativas de la UNAM, consultora de la Organización Internacional del Trabajo y de Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, profesora de diversos cursos de especialización y diplomado en la Universidad Iberoamericana, en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, aquí el centro de la CIS, en el Centro de Estudios Superiores Navales, en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, en España, en el Departamento de Población, en el Colegio de la Frontera Norte, en México, en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, en España. Ha escrito y coordinado 11 libros y más de 50 capítulos de libros, 31 artículos y 13 ponencias publicadas en memorias. Ha participado también como conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros a nivel nacional e internacional, entre otras muchas líneas más que tienen su currículum. Como pueden ver, la doctora es una especialista y, bueno, aprenderemos mucho de su ponencia. Doctora, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días. Em, Agradezco la invitación a esta interesante mesa que me ha llevado a reflexionar sobre el tema, ya que yo trabajo las evidencias de las desigualdades y por lo mismo voy a hacer una primera reflexión sobre la temática, un recorrido. No sé si están viendo mi presentación, pero si no me puedes volver a enviar la invitación porque perdí, creo que la liga, por favor. Sí se ve, doctora. El problema es que yo no la estoy viendo. Bueno, ahí sí hay un pequeño problema. Un momento, por favor, necesito... sí, Si gusta, se la enviamos una vez más. por favor. Gracias. Bien, primero vamos sí la están viendo, ¿verdad? Sí. No, todavía no, que le tiene que dar compartir. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Perfecto. Primero vamos a hacer una breve recorrido sobre esta perspectiva de género, porque desde los años 70 se ha insistido en la igualdad ante la ley, pero seguimos teniendo muchas brechas de género y las evidencias en empleo, en ingreso, en seguridad social y en pensiones. El recorrido es rápido, pero la preparación de la presentación me llevó a recordar una serie de lecturas de clásicas del feminismo y del género, como Lagarde, Federici, Battiani, Lamas, Naciones Unidas, mismos documentos generados por el gobierno mexicano, y cómo se ha ido transitando de una perspectiva del biologismo y la división sexual del trabajo a el reconocimiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de las mujeres. Se ha hablado de la necesaria igualdad, de la necesaria equidad, inclusión, no discriminación y la construcción de la autonomía. Y al hacer todo ese recorrido, quise construir una definición de qué perspectiva de género de todas las que recordé me permitiría plantear una posibilidad de análisis para la seguridad social, y llegué a la conclusión de que era incluir estos elementos, promover e impulsar la participación plena y efectiva de la mujer en la toma de decisiones que afectan su vida privada y pública a partir del reconocimiento ante la ley y la sociedad, del mantenimiento de sus medios de vida, de sus modos de vida y de su expresión ante la vida. Esa es la construcción que quiero señalar en esta presentación. ¿Qué es lo que se ha recomendado en los análisis de perspectivas de género? Primero, una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas fundamentalmente tanto de lo público como de lo privado, y ahí sobresale la valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres, particularmente en el ámbito doméstico, referente al cuidado y a la crianza de hijos, al cuidado de la familia y de las personas, y a las tareas que se realizan al interior del hogar. Una redistribución equitativa es lo que se ha venido insistiendo. Primero, un reconocimiento de esas actividades que permiten el funcionamiento no solamente de la familia, sino de la sociedad y de los países, y una modificación de las estructuras sociales con mecanismos, reglas, prácticas y valores que han reproducido la desigualdad. Se ha hecho mucho énfasis también en fortalecer el poder de la gestión, de la capacitación, de la decisión de las mujeres en los distintos ámbitos. A pesar de esas recomendaciones, observamos como evidencias que se mantienen las brechas de género. Y aquí hay
nuevamente el reconocimiento de varios autores, de Federici principalmente, y de Boaventura a nivel latinoamericano, sobre cuáles son los tres tramas que están obstruyendo que se llegue a esa igualdad o a esa participación. Bueno, evidentemente uno es el sistema en el que vivimos desde hace 3 siglos, el capitalismo, ¿no? Donde ha habido un disciplinamiento de la vida, en donde nos capacitan fundamentalmente para trabajar, y olvidamos otras esferas de la vida, y por eso muchos espacios, grupos sociales se ven violentados porque consideran que lo que se les solicita en los requerimientos de acumulación y de producción que requiere el sistema no concuerdan con las dinámicas de vida que quisieran realizar. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. El otro, que tiene que ver con las inequidades de género, tiene que ver con que somos sociedades que el colonialismo se mantiene a partir de establecer superioridades de género, de ingreso, de etnia, etaria, que siguen estando presentes en nuestras dinámicas sociales. Y la otra tiene que ver con las evidencias de que tenemos sociedades patriarcales, donde la familia tradicional sigue considerándose como la heteronormada, en la cual el hombre era el sustento y el proveedor de la familia, y esa caracterización dio lugar a la construcción de los estados de bienestar en las primeras 2 décadas del siglo XX, analizado de manera muy interesante por Spin Anderson, cómo esa construcción de la familia se fue reproduciendo en las dinámicas de inclusión del hombre como proveedor y de la mujer como acompañante y cuidadora de casa, y se ha mantenido en muchas de nuestras sociedades, aunque ha habido cambios fundamentales. Entonces, quise recordar estos 3 elementos porque hay que tenerlos presentes, cómo nos van determinando capitalismo, colonialismo y patriarcado para poder construir dinámicas con una consideración de género de forma más adecuada. Si ya nos vamos a la parte económica de la participación de las mujeres en la PEA, somos de los países de América Latina donde la mujer tiene una menor participación en la dinámica económica. De acuerdo al censo del 2020, 41.5% de las mujeres participan en la actividad económica. La ENOE registró en 2019 el 45.4% de las mujeres, y con la pandemia, la información reciente que tenemos de la ETOE, que es la encuesta telefónica que se levantó del tercer trimestre de 2020, registra el 39.4%. Y ustedes pueden ver esta caída que se da en el año 20 por la pandemia, donde este paro de la actividad económica se expresa en una disminución de la actividad de la PEA femenina. Pero si vemos o tuviéramos otros países de América Latina, 40 o 45% de la participación de las mujeres en otros países como Uruguay, como Argentina, llega al 70%. Si lo vemos en términos de edades, de las mujeres de 15 a 29 años, que es esta participación que han tenido, vemos nuevamente la afectación del año 20. De las mujeres de 30 a 64 años, hubo un incremento a partir de 2019, que se cae nuevamente en el año 20, y lo mismo sucede con las mujeres de más de 65 años, a diferencia de
los hombres, que son los que están en las líneas, las que están en la parte de las barras, están representando la actividad y la participación en la ocupación de las mujeres. Y vemos lo mismo también, una participación que se sostiene en las mujeres de 65 y más por la ausencia de ingresos en la vejez, de pensiones o por la insuficiente monto de estas pensiones. Si nosotros vemos una fotografía de la ocupación entre hombres y mujeres por edad, podemos observar cómo las mujeres participan en los años más tempranos de su vida en actividades informales y tienen muy poco tiempo donde la formalidad, o sea, de 25 a 30 años, es superior a la informalidad y el resto de su vida el mayor número de mujeres lo realizan en actividades informales. ¿Qué significa esto en términos de seguridad social? Que como tenemos una seguridad social vinculada al empleo protegido, a salario que tiene contrato, que tiene inscripción a la seguridad social, pues son mujeres que no tienen acceso a los institutos de seguridad social a nivel nacional, IMSS, ISSSTE o ISFAM, o alguna otra institución vinculada con un contrato específico de trabajo. Y tienen que acudir a atenderse a la salud pública que brinda la Secretaría de Salud, antes en el Seguro Popular, hoy en el INSABI, y en el ámbito de las pensiones, pues solamente van a tener como apoyo a la actual pensión de bienestar, ya que lleguen a los 68 años o cuando se empiece a instrumentar lo de los 65 años que se acaba de aprobar. Entonces, ese es uno de los principales elementos donde vemos cómo las edades de procreación y de cuidado de hijos, hay una participación más clara de las mujeres en actividades informales. Cuando uno hace entrevistas con ellas, comentan que es por facilidad de horario, por facilidad de cuidado de los hijos y también porque no hay empleo reconocido en las actividades que realizan. Si nosotros vemos las diferencias a nivel regional, aquí es interesante porque encontramos situaciones que nos llevan a una reflexión más profunda, porque a veces consideramos que la informalidad es igual para todo el país, pero no. Tenemos estados donde el nivel de informalidad es menor y por lo tanto la formalidad es mayor. Hay mujeres que están más vinculadas al empleo protegido, como son los estados del norte o los estados del centro, a diferencia de los estados del sur, donde llegamos a tener el 80% de las mujeres en informalidad. Aquí tenemos hombres en verde y mujeres en amarillo, pero también llama la atención cómo hay lugares donde se volvió a ir mi pantalla. Por favor, me regresan a mi pantalla porque si no, aparecí yo. Muchas gracias. No, a ver. Estaba yo en esta, creo que me fui muy rápido. Donde hay lugares, decía, donde la formalidad de las mujeres es mayor que la de los hombres. Hay algunos estados o de forma similar, como en el caso de Querétaro, ¿no? Entonces, estos elementos es importante verlos y reconocerlos para hacer análisis más adecuados. Un elemento que ha llamado la atención es cómo ha venido creciendo la jefatura femenina en el hogar. En el 2000 se registraba el 21%, se declaraba jefe de familia, mujer, y en el último censo el 33%, o sea, del 21 al 33%. ¿Cómo se saca el dato en el censo de población? Bueno, a través de una pregunta donde las personas se declaran o
se asume, ¿sí?, como jefe de hogar, porque puede ser reconocida por los residentes como la jefe de hogar o puede declararse como la jefe de hogar. Y también hay que darnos cuenta que el censo de 2020 nos ofrece información importante sobre la configuración de los hogares, la participación de las mujeres, porque 38% de las personas de 15 años y más está casada. Ha habido una disminución. 30% es soltera, ahí se mantiene en los últimos 10 años de censo, y 20% vive en unión libre. Pero las casadas han disminuido y eso también quizás puede influir en este aumento de la jefatura de familia femenina del 21% que se registraba en el 2000 al 33% en el 2020. A nivel de distribución salarial, vean ustedes cómo las mujeres, la parte ganan hasta un salario mínimo, un porcentaje mayor que los hombres, tanto las mujeres jóvenes de 15 a 29 como las mayores de 65 años, a diferencia del salario de los hombres. Y esta era la distribución salarial que se tenía en 2018, porque en 2020 vamos a ir observando de 2018 a 2020 cómo se mantiene esta participación de hasta un salario mínimo, a diferencia de los hombres. Aquí tenemos a las mujeres, aquí tenemos a los hombres, pero con una diferencia sustancial, que es el aumento del salario mínimo, que en 2016 era de 2.686 pesos y en 2021 es de 4.307. ¿A quién conviene este ingreso? Fundamentalmente a las mujeres que tienen un empleo formal y registrado y con seguridad social, pero también permite ir jalando a los otros salarios del empleo informal. Y como ustedes pueden observar, tenemos muy bajos salarios en el país. El 53 y el 55% de las mujeres ganan hasta 3 salarios mínimos y solamente un 4% de las mujeres ganan más de 5 salarios mínimos. ¿Cuál ha sido la afectación del COVID cuando se les preguntó a las mujeres si habían tenido variación de su ingreso por el COVID durante 2020? El 46% en abril registraba que había disminuido, pero para en julio ya era el 42%, porque no habían regresado al trabajo, no habían podido mantenerse mucho tiempo resguardadas, más del el 50% permanece igual y un 4% de mujeres no recibieron ingreso. Cuando vemos estos elementos que acabo de señalar, pues estamos hablando de exclusión, de desigualdad, de inequidad, de fragmentación en la seguridad social. Hay un mayor número de mujeres en informalidad que en formalidad, o sea, solamente 42% de las mujeres en estos momentos tienen una acceso a la seguridad social contributiva. Y si lo vemos en cuanto a los resultados, pues vemos que 22% de las mujeres mayores de 65 años son las que cuentan con una pensión derivada de contribuciones, y cuando se observa cuáles son este tipo de pensiones, la mayoría son de viudez, porque están todavía en ese tránsito donde el sujeto asegurado era el hombre y la mujer era la beneficiaria. ¿Qué acciones gubernamentales se han realizado para modificar de alguna manera o incidir en estas inequidades? Una que ha sido importante es la construcción de la pensión de bienestar de carácter universal, que se acaba de establecer que será a partir de los 65 años, porque estaba establecida en los 68, pero que sigue siendo un monto bajo, porque los 1.350 pesos de 2021 está representando 31% del salario mínimo por este aumento que ha tenido el salario, y representa el 67%, 67 dólares. Lo importante es que se ha convertido en derecho constitucional
y lo que se debería de hacer de aquí en adelante es darle mayores posibilidades de crecimiento en términos de monto para que se construya en una base de seguridad social para la mayoría de las mujeres que no han estado inscritas a la seguridad social contributiva. Con lo que he señalado este momento, me regreso a las primeras reflexiones sobre las perspectivas de género. Yo me he concentrado fundamentalmente en el punto 1, cómo contribuye el trabajo y los ingresos de las mujeres, y que está más referido a un espacio dentro de la economía, que es la economía feminista, tratando de establecer los mecanismos que permitan mayor participación, mayor equidad. Pero hay otros elementos que tienen que ver con la perspectiva de género y que las que me suceden como ponentes van a abordarlo. ¿Cómo se construye el bienestar social? Y yo creo que ahí el reconocimiento y la valorización del cuidado debe de ser incluido y analizado. ¿Cuál ha sido esta participación de las mujeres en el cuidado y cómo tiene que incluirse, considerarse y reconocerse como una base del bienestar social? Y para ello se requiere incluir el derecho al cuidado y el derecho de las cuidadoras. Y otro elemento también es cómo transitar de la ética del cuidado a el cuidado de la vida. Y aquí repito algo que he venido señalando en este espacio de la Semana de Seguridad Social. La pandemia nos debe de llevar a una reconsideración de la importancia de la vida, de la salud de la vida, y ahí el cuidado se sitúa en un lugar fundamental. Pero hay que transitar a que pase de la responsabilidad de género, de la responsabilidad de las mujeres, a una responsabilidad colectiva, y para que sea una responsabilidad colectiva tiene que haber un acceso universal a la seguridad social. Debe de haber fortalecimiento de todas las instituciones que permitan esta responsabilidad colectiva, como puede ser las dinámicas educativas, de salud y otras instancias que apoyen a estos cuidados, y también nuevas formas de ejercer liderazgo. Porque uno de los elementos que uno observa con mujeres al frente de gobiernos o de instancias, a veces no mira uno las diferencias de los liderazgos de mujeres y se reproducen muchas de las dinámicas de dominación que ha tenido esta sociedad. Y yo creo que ahí todavía nos falta discutir ampliamente en esos ámbitos. Yo con esto quiero terminar mi participación, agradecerles su atención para no llevarme más tiempo y dar el espacio a mis compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Nos ha aportado elementos muy valiosos y que seguramente se prestarán ampliamente para la discusión. Ahora pasemos con nuestra siguiente panelista, que es Lourdes Jiménez Brito. Ella es candidata a doctora en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Ella es miembro del equipo de especialistas de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es especialista en políticas de maternidad y cuidados desde un enfoque de género y su relación con la seguridad social y el bienestar en la región de las Américas. Tiene una licenciatura en Ciencia Política con especialización en Administración Pública y una maestría en Derecho Constitucional. Cedo ahora el uso de la palabra a Lourdes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a las panelistas que nos acompañan en esta mesa, Seguridad Social con Perspectiva de Género. Gracias a la doctora Berenice, gracias Margarita
de la Red de Cuidados en México por su valioso tiempo y por su valiosa participación. Voy a concentrarme en esta pequeña presentación en uno de los componentes clásicos de la seguridad social, que es la maternidad. El excelente recorrido que hizo la doctora Berenice recién me sirve para apuntalar uno de los mensajes más importantes que quiero dejar cuando hablamos de seguridad social y maternidad. En la presentación, primero voy a especificar rápidamente a qué nos referimos cuando decimos perspectiva de género al hablar de seguridad social. En segundo lugar, nos vamos a concentrar en un recorrido muy sintético sobre las políticas de maternidad como un componente clásico. En los inicios de las consideraciones teóricas y prácticas acerca de qué incluir dentro de la seguridad social, la maternidad ha sido siempre un elemento que se ha mantenido constante desde el inicio hasta la actualidad. En tercer lugar, me gustaría detenerme un poco a revisar el efecto que ha tenido, por cierto, devastador, la pandemia en las condiciones en las que las mujeres ejercemos la maternidad en América Latina y el Caribe. Y finalmente, comentarles en forma general el modelo de seguridad social de maternidad que esta conferencia promueve para su membresía y para todos los gobiernos de la región. La naturaleza de la seguridad social, según la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, es un derecho humano y por lo tanto su disfrute, no sé si se salió o sigue viéndose la presentación. Sí, está bien. Está bien, perfecto. Y por lo tanto su disfrute, como les decía, y su acceso no pueden estar condicionados a la situación laboral de las personas. Esto recién nos lo enfatizaba muy bien la doctora Berenice, mostraba los datos, y yo quisiera detenerme a explicar por qué este aspecto es central, es crítico cuando hablamos de maternidad. Los datos que si bien la doctora Berenice mostró son para México, la situación es muy parecida, ese patrón de menor participación de las mujeres en el mercado laboral, de menor cotización, por lo tanto, en los sistemas de seguridad social se mantiene en toda América Latina y el Caribe. Y esto nos habla, por supuesto, de la fuerte división sexual del trabajo que está más vigente que nunca en todos los países de la región. Por lo tanto, las protecciones por maternidad, que suelen ser este componente de la seguridad social, si están atadas necesariamente a la condición laboral de las mujeres, pues el resultado es que la gran mayoría de las mujeres que van a cursar un embarazo y un parto y que van a requerir servicios de cuidados para la primera infancia simplemente están excluidas y van a quedar fuera, desprotegidas. El riesgo al que se van a enfrentar es mayor a los que se enfrentarían las mujeres que sí cuentan con protección dentro de un sistema de seguridad social. Entonces, quisiera como primer mensaje, como primer pilar de lo que es seguridad social y perspectiva de género en el componente de maternidad, dejar en claro que es especialmente crítico la necesidad de universalizar las prestaciones de seguridad social, en particular las de maternidad. Y es que la maternidad, la paternidad y la primera infancia se dignifican y disfrutan cuando se tiene la tranquilidad que conlleva la garantía de cuidados adecuados e integrales de salud, un periodo remunerado de licencia y los cuidados infantiles posteriores. Esto ya lo ha dejado claro la conferencia en sus publicaciones y básicamente lo que quiere decir es este mensaje que recién les comentaba, ¿no? Cuando hablamos de protección de la maternidad, no hablamos solamente de acceso a servicios de salud materna, no hablamos solamente de licencias, hablamos también de servicios de cuidados disponibles de calidad para las madres y para los padres. La seguridad social con enfoque de género. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que para poder promover realmente la igualdad, los sistemas de seguridad social se deben diseñar
se deben implementar y además se deben evaluar teniendo en cuenta las múltiples formas de discriminación que sufrimos las mujeres y las necesidades específicas a lo largo del ciclo vital que presentamos, ¿sí? Esto de ninguna manera significa tener privilegios o prestaciones diferenciadas en razón del sexo, sino justamente toda esa evidencia, lo que los datos muestran, esa desigual participación, esa desigual carga de tareas de cuidado, de crianza y de educación, deben necesariamente compensarse desde un sistema de seguridad social. Es decir, ¿cómo evaluar si un sistema de seguridad social tiene o no tiene enfoque de género? Justamente evaluar si sus políticas, si las medidas que implementa tienen en cuenta estas discriminaciones, estas necesidades específicas que presentan las mujeres a lo largo del ciclo de la vida. Si viviéramos en una situación de completa igualdad entre varones y mujeres, no necesitaríamos de medidas compensatorias, no necesitaríamos de medidas específicas que ayuden a compensar la situación de desigualdad de las mujeres. Eso en un ideal, en un escenario de estricta igualdad. Como ese escenario está lejos en la realidad de ser así, los sistemas de seguridad social con perspectiva de género deberían poder compensar esas desigualdades. Cuando hablamos de maternidad, en el modelo de la conferencia hablamos de costos diferenciales que asumimos las mujeres al momento de la llegada del embarazo, del parto, de la lactancia y de los cuidados de la primera infancia. Esos costos diferenciales deberían ser compensados por un sistema de seguridad social con perspectiva de género en camino a una situación de estricta igualdad. El componente de la maternidad. Las prestaciones por maternidad han sido un componente histórico de la seguridad social en todo el mundo. En los inicios de las teorizaciones y la puesta en práctica de sistemas de protección social en el mundo y en este continente, siempre ha aparecido la maternidad como uno de sus principales componentes. La pregunta es, en el inicio, ¿qué protegían cuando se hablaba de políticas de maternidad? Bueno, inicialmente, y si ahora todavía está vigente la división sexual del trabajo, hace un par de décadas era todavía más fuerte, y lo que se intentaba proteger con las políticas de maternidad, que básicamente incluían acceso a servicios de salud materna y tímidas licencias de maternidad, lo que se buscaba básicamente era intentar proteger la función reproductora de las mujeres trabajadoras en esos momentos y los periodos de licencia indicaban justamente que las mujeres deberían permanecer en el espacio doméstico cuidando y no en el espacio laboral productivo. Y este es mi segundo mensaje, mi segundo componente importante que quiero que tengamos en claro, que no son neutrales al género. Los sistemas de seguridad social, las políticas familiares, incluso el derecho familiar en los gobiernos de la región, de ninguna manera son neutrales al género, y las políticas de protección de maternidad pueden llevar a y de hecho lo hacen, a cristalizar roles de género que van a afectar negativamente, que pueden afectar negativamente la dignidad, la libertad y la igualdad de las mujeres, ¿sí? La vigencia de los estereotipos de género en las políticas familiares son evidentes por sí mismas. Hay un ejemplo muy extendido en la región, y es la vigencia del modelo de familia de provisión masculina. Algo de esto también comentaba en su presentación la doctora Berenice cuando hacía mención a este modelo todavía vigente en el que la familia heterosexual conformada por un hombre y una mujer, el hombre es el proveedor, el hombre es quien sale al mundo productivo, remunerado, público, fuera del hogar, mientras que las mujeres son vistas más bien como sujetos del mundo reproductivo, dedicada y relegada al ámbito doméstico, y parece que condiciones ideales para cuidar, para criar y para educar. Este modelo es un modelo hegemónico de provisión masculina, atraviesa también todos los diseños de los sistemas de seguridad social y las políticas familiares en América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que la legislación que tenemos y las prácticas están atravesadas por este modelo de familia de provisión masculina.
lo que da por resultado es justamente que los sistemas de seguridad social en su gran mayoría, aunque hay algunos avances en la región, en su gran mayoría reflejan esas desigualdades sociales que ya existen y reproducen las desigualdades de género, en muchos casos las desigualdades de raza y también las desigualdades de clase. El clásico ejemplo, como recién lo mencionaba, es las enormes brechas en las políticas de licencias entre padres y madres. Cuando solemos pensar en seguridad social vinculada a la maternidad, se nos vienen a la cabeza las licencias. Bueno, el primer mensaje es que no se trata solo de licencias, y el segundo mensaje es que si hablamos de licencias, es justamente el mejor ejemplo de mostrar cómo las políticas y los sistemas de seguridad social reflejan estas desigualdades, ¿no? Las licencias de maternidad en América Latina y el Caribe en promedio duran entre 12 y 14 semanas para la madre, y las licencias de paternidad en América Latina, si es que existen, van entre 2 días a 5 días, habiendo un país en América Latina que tiene hasta 20 días, ¿sí? Pero son fundamentalmente, son inexistentes, son casi nulas los permisos de paternidad. Y uno se preguntaría cuál es la razón, y justamente aquí la política de licencia de paternidad está cristalizando ese rol de género en el que establece que las mujeres son quienes deben cuidar en casa y los varones deben volver rápidamente, incorporarse posterior a la llegada de sus hijos e hijas al mundo laboral, remunerado, productivo, fuera del hogar. La pandemia por COVID-19 agudizó las condiciones para ejercer la maternidad, y la evidencia, los datos realmente son tremendos. En primer lugar, graves consecuencias en el ejercicio de derechos sexuales, reproductivos y de atención materna en la región de las Américas, afectando desproporcionadamente a las mujeres en general y a las embarazadas y madres en particular. Cuando hablamos del componente de maternidad, estamos diciendo que tenemos atención a la salud sexual, reproductiva, materna, políticas de licencia y servicios de cuidados como las principales características. En esta conferencia, en el modelo desarrollado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, vamos a incluir otros componentes que más adelante se los voy a mostrar. Los hombres en particular y quienes ejercen la paternidad en épocas de pandemia no han asumido en forma igualitaria las tareas de crianza, de educación y cuidados al interior de los hogares. Imagínense que la llegada del teletrabajo, la llegada de las medidas de prevención del contagio como el confinamiento y el distanciamiento social ha tenido enormes consecuencias para las dinámicas familiares. La primera y especialmente para las familias que tienen menores con necesidades de cuidado y con necesidades educativas. ¿Sí? Estamos hablando en el rango etario de los 0 a los 18. Estas necesidades de las demandas de cuidado son todavía más exacerbadas. Entonces, tenemos dinámicas familiares que han sido interrumpidas, que han sido afectadas por el COVID-19, y sin embargo, algunas encuestas, como en un estudio del Banco Interamericano, del BID, ha mostrado que aun cuando los padres permanecen en el hogar pudiendo realizar teletrabajo, es decir, están físicamente, están presentes, el 90% de los casos son las madres quienes siguen encargándose de las tareas domésticas, educativas, de crianza y de cuidado. Un ejemplo que puede parecer burdo, pero sigue siendo crítico como muestra esta desigualdad, es el uso de los espacios dentro del hogar. Un estudio de la Universidad de Stanford que ha entrevistado a muchas familias en Estados Unidos encontró que incluso el uso de los espacios en el hogar estaba afectado por el género. Aquellos lugares tranquilos como estudios, como despachos o como cuartos sin interrupciones de niños o de otras personas eran usados por los hombres para continuar con sus trabajos, mientras que los espacios comunes como las cocinas, las salas y los comedores, donde había constantes interrupciones, son utilizados por las mujeres, que todavía deben desempeñar, además de su jornada laboral en el hogar, una jornada laboral remunerada fuera del hogar.
Entonces, y también el otro punto que además lo van a tratar en esta mesa es la emergencia global de los cuidados. ¿Sí? Las familias y dentro de ellas las mujeres han sido quienes proveen cuidados cuando el resto de los actores responsables no lo han hecho. No hay redistribución de tareas de cuidados dentro del hogar, es decir, con otras personas que pudiendo hacerlo no lo hacen. El Estado, por la emergencia sanitaria, ha disminuido o directamente ha suspendido los servicios de cuidados que proveía, y el mercado, pues solo quienes pueden disponer de recursos han podido comprar servicios de cuidados en el mercado. El efecto de la pandemia en la salud materna ha sido terrible, está siendo terrible. Las tasas de mortinatos y muertes maternas aumentaron alrededor de 1/3 durante la pandemia del COVID-19. Esto es un resultado de una publicación de Lancet de 17 países de la región. Se esperaba que aumente la muerte materna, pero ustedes se preguntarán si en realidad ha sido el COVID-19 como la razón, es decir, que las mujeres embarazadas o puérperas hayan tenido COVID y el COVID haya sido la razón de la muerte materna. En realidad lo que muestran los estudios hasta el momento es que ha aumentado la muerte materna, y especialmente en la región, por causas prevenibles. La reconversión hospitalaria ha hecho que, y las medidas de distanciamiento y el miedo al contagio, ha hecho que las mujeres embarazadas no vayan a sus controles prenatales, o cuando lo hacen, por las medidas y la emergencia sanitaria, no hayan podido encontrar controles prenatales sanitarios. Es decir, ese tercio que ha aumentado de muertes maternas y de mortinatos ha sido por causas prevenibles. Las mujeres embarazadas en pandemia están muriendo por causas prevenibles. El COVID-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna, por ejemplo, en México, en el año 2020. Esto nos tiene que llamar fuertemente la atención para saber para demandar que los servicios de atención de salud materna sean considerados esenciales y puedan ser brindados con calidad, aún en épocas de emergencia sanitaria. También hay un aumento desproporcionado de cesáreas en detrimento de partos naturales. Hay un aumento de probabilidad de sufrir violencia obstétrica. Las mujeres, por los protocolos de emergencia sanitaria, no se les ha permitido estar acompañadas. Se aumentaron los casos de violencia obstétrica, depresión postparto, y no se están logrando las tasas de lactancia exitosas porque hay, por miedos al contagio y también por desconocimiento de la enfermedad, se están separando a la madre y al bebé al momento del nacimiento. Y por supuesto los estudios, y en esto hay algunos estudios muy interesantes, el sufrimiento, el desgaste físico y mental es inédito, es histórico en las madres, con consecuencias en el mediano y en el largo plazo todavía desconocidas. Esta conferencia entiende que la maternidad es un riesgo social. ¿Por qué? Los riesgos sociales son contingencias que afectan la salud, la vida, la capacidad laboral y los ingresos necesarios para llevar una existencia digna. Entonces, si entendemos que la maternidad afecta directamente a la salud, a la capacidad laboral de las mujeres, sus ingresos económicos, recuerden que existe lo que se conoce como penalidad salarial por la maternidad. El mercado laboral penaliza a las madres y reciben un menor salario que las mujeres que no son madres y respecto a los hombres. Entonces es razonable demandar una protección lo suficientemente adecuada que compense todas estas contingencias, estos costos diferenciales que asumimos las mujeres al momento del embarazo, el parto, la lactancia y la crianza. El Estado, como garante último de los derechos individuales, tiene una responsabilidad fundamental, primaria, en garantizar, en primer lugar, el derecho a la elección de la maternidad, pero también en garantizar que quienes eligen la maternidad tengan protección durante todo este proceso ante este riesgo social. Me quiero detener, ya para ir finalizando, ¿qué entendemos en esta conferencia como lo que es maternidad y bienestar? El Estado, para nosotros, debe resignificar a la maternidad a partir de un nuevo modelo de bienestar y maternidad. Y en esto también coincido plenamente con el mensaje final que dio la doctora Berenice. Tenemos que resignificar, tenemos que revalorizar
estas tareas, ponerlas en el centro del debate, la maternidad, los cuidados, redefinir un nuevo modelo de paternidad, nuevas masculinidades. Y esto es fundamental para el bienestar de las familias, para el bienestar de las mujeres y para el bienestar de toda la sociedad. La maternidad en tanto riesgo social debe ser protegida de un esquema de seguridad social de acceso universal, por lo que ya explicamos de que es crítico que las mujeres puedan recibir las prestaciones de maternidad no necesariamente vinculadas a la situación laboral. Debe dignificar a las mujeres que deciden ser madres y finalmente debe ejercerse en condiciones de plenitud para la realización total del sujeto, en este caso las mujeres. Y otra vez insisto, el Estado es quien tiene la posibilidad de brindar estas condiciones para que todas las mujeres que deseen ser madres lo puedan hacer libremente y puedan buscar la felicidad y el bienestar. Esta pretensión para nosotros necesariamente significa acceso universal de todas las mujeres a un modelo de seguridad social de maternidad que les permite ejercerlas en forma digna, igualitaria, en libertad y con igualdad. La propuesta de la CIS es un modelo que promueve una desconstrucción de los roles de género, justamente, y se trata de una política pública familiar con enfoque de género, pero también con enfoque de derechos, por lo de la universalidad, que proteja a las mujeres del riesgo social y las compenses. Aquí tengo una fotografía solo para mostrarles. Quien desee saber más sobre este modelo, les recomiendo la publicación de la conferencia Maternidad y Seguridad Social, está disponible en nuestra página web. Incluye transferencias, servicios y ciertas garantías de protección en el ámbito laboral. Y por supuesto atravesados por este enfoque de género, de derechos y de acceso universal. Para terminar, dejo algunos lineamientos. La conferencia sigue trabajando en esta agenda de maternidad, de cuidados, de universalidad y de seguridad social, pero tenemos algunas sugerencias, líneas de acción, cómo vamos a romper con la inercia de las actuales políticas familiares que están atravesadas por este modelo hegemónico de familia con hombres proveedores. En primer lugar, necesitamos, como lo dice la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Juliana Martínez, un nuevo contrato de género basado en relaciones de igualdad y no en relaciones patriarcales. Tenemos que acabar con este modelo familiar de hombre proveedor y de mujeres relegadas al ámbito doméstico y hacer un nuevo contrato de género que atraviese no solo la seguridad social, sino todo el Estado. Necesitamos fomentar relaciones de familias igualitarias que reconozcan la diversidad de los hogares de la región y los derechos y deberes de las partes, tal como lo indica ONU Mujeres. Tenemos también que acabar con el modelo familiar de hombres y mujeres. Las legislaciones en algunos países ya reconocen derechos y deberes a otros tipos, a otros formatos de familias. No existe un solo modelo de familia y los sistemas de seguridad social de a poco empiezan a quedar obsoletos frente a la dinámica del cambio social en la región. Y necesitamos revisar las normas que regulan la constitución y disolución de los vínculos de pareja, la introducción de licencias por paternidad, que no sean simplemente de 2 a 5 días, sino que les permita a los padres ejercer una paternidad corresponsable y no complementaria con la maternidad. Necesitamos licencias parentales en donde tanto padres como madres puedan tomar decisiones de crianza y quedarse en casa a cuidar sin ser penalizados en el mercado laboral. Necesitamos campañas de sensibilización que difundan modelos de ejercicio de masculinidad adecuados y la implementación efectiva de garantía de las pensiones alimenticias o alimentarias. Y finalmente, necesitamos redefinir un nuevo modelo de seguridad social con enfoque de género y de derechos para esta conferencia que tenga en cuenta todas estas características aquí mencionadas. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tus aportaciones. Creo que ayudan a complementar la imagen que ya empezaba a perfilar la doctora Berenice Ramírez sobre las afectaciones tan graves que está teniendo la emergencia mundial, en particular en las mujeres e incluso en su salud. Son preocupantes los datos que muestras. Ahora pasemos a la siguiente presentación de Margarita García Hernández. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, por el reconocimiento y los derechos de las trabajadoras y trabajadores no remunerados, por el reconocimiento del cannabis como parte del derecho a la salud y cannabis con perspectiva de género,
madre de un joven con discapacidad múltiple y epilepsia farmacoresistente. Margarita es coautora del documento 24/7 de la reflexión a la acción por un México que cuida, editado por la Fundación Friedrich Ebert. Actualmente brinda cuidados y apoyos a Carlos, su hijo. Ha sido ponente y tallerista en temas de trabajo de cuidados, cuidadoras no remuneradas y discapacidad múltiple. Es coordinadora de la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios, integrada por más de 600 familias de toda la República Mexicana con el reto de criar a hijas e hijos con discapacidad múltiple, epilepsia refractaria o una enfermedad rara por la cual requieran cuidado y apoyo 24 horas al día. Es fundadora y coordinadora de la colectiva Yo Cuido México, integrada por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de garantizar el derecho al cuidado y que sean reconocidos los derechos de las trabajadoras y trabajadores del cuidado, remunerados y no remunerados. Es integrante activa de la Red de Cuidados en México, espacio de diálogo social, académico y de investigación en materia del derecho al cuidado, de los cuidados y del trabajo de cuidados. Sin más, cedo el uso de la palabra a Margarita por 20 minutos. Gracias. Y muchísimas gracias. Pues bueno, agradezco la invitación y la confianza de la red para poder participar en esta mesa. Mi mirada obviamente se centra en lo que vivimos día a día, quienes cuidamos, quienes tenemos que dedicar, ¿no? A veces incluso 24 horas al día, 7 días a la semana al trabajo de cuidados. Y pues comenzamos. Seguridad social, ¿no? Tenemos aquí 3 cosas bien importantes, que es lo que debe de garantizar la seguridad social y lo que es la seguridad social, ¿no? Primero es el conjunto de instrumentos destinados a la prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas en una sociedad. 2, permite la cobertura de las necesidades sociales básicas y el acceso a los servicios indispensables para el bienestar y la seguridad en los ingresos. Básicamente se ha enfocado pues en proteger la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Y como tercer elemento, pues la seguridad social se expresa a través de mecanismos informales que incluso puede brindar la propia familia, la comunidad y la sociedad en general en determinados momentos, y de mecanismos formales, ¿no? Que están basados en la política pública. La seguridad social debe ser entendida como un derecho humano, ¿no? Eso creo que es fundamental, y como derecho humano debe de ser completamente accesible, ejercible y participada. Tenemos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 22 y 25 nos dice que toda persona miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, ¿no? A la satisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. También en su artículo 25, pues toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a esta persona y a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, asimismo como seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros, como pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Y como lo mencionaba la doctora Lourdes, la maternidad y la infancia pues tienen derecho a cuidados y asistencias especiales independientemente de si son nacidos dentro o fuera del matrimonio. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres también refuerza precisamente el derecho a la seguridad social, en donde se define que el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas, el derecho a la protección a la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, así como la salvaguardia de la función de reproducción, las licencias de maternidad, el suministro de servicios sociales, de apoyo para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de niñas y niños. Y por último, el 11.2, prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. Esto básicamente también forma parte de los 4 pilares que la Organización Internacional del Trabajo tiene para el trabajo decente, ¿no? Estos 4 pilares son el empleo, las normas, principios y derechos fundamentales de toda persona, el 3, la seguridad social, y el 4, el diálogo social. Y todo esto entendido desde la igualdad de género, ¿no? Que debe de ser transversal a estos 4 pilares que deben de contemplar o que debe de contener el trabajo decente. De hecho, la OIT, uno de sus convenios que se da en 1952 es el de la seguridad social, ¿no? Este convenio, pues que ya también necesita una actualización, que es el 102, nos dice, bueno, establece 9 ramas de protección, incluyendo obviamente la asistencia sanitaria o atención médica, las prestaciones por enfermedad, el desempleo, la maternidad, las enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, a las personas sobrevivientes, ¿no? Cuando el sostén de la familia fallece o tiene una incapacidad en la vejez, y pues prestaciones familiares, ¿no? Que deben de ir de acuerdo al ciclo vital de la familia y de la persona. Y también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado a los países que ratifiquen este convenio como medio de cumplir las obligaciones que les impone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este llamado pues lo hace en el 2011. Pero esta es todo el derecho, ¿no? Que supuestamente debe de respaldarnos. En el caso de México, pues este convenio de seguridad social fue firmado pues como que a medias, ahí en 1961, está en vigor, solamente aceptaron algunas partes de forma parcial, y otros convenios que otorgan derechos a trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, pues ni siquiera los ha ratificado México, ¿no? Lo que nos pone pues en una condición precaria, en donde pues no hay esta visión de asegurar como un piso mínimo la seguridad social para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Y bueno, aquí hago un contexto sobre la realidad, primero en América Latina y después en México, ¿no? El panorama laboral en América Latina de la OIT que presentó en 2019 nos dice que 1 de cada 5 jóvenes entre los 15 y 24 años no encuentra trabajo. Y de los 4 que lo hacen, consiguen un trabajo con bajos salarios, poca estabilidad y en su mayoría informales. Esta población pues alcanzó el 19.8%, precisamente 2018-2019, alcanzando una cifra de 25 millones de jóvenes en América Latina. En las mujeres, la tasa de desocupación se elevó 2 décimas y llegó al 10.2%. En comparación con la de los hombres, que se mantuvo sin cambios con un 7.3%. Y digo, y estos datos son antes de COVID, ¿no? Porque sabemos que la COVID trajo consigo pues muchísimas consecuencias que desgraciadamente afectaron más a las mujeres. También 1 de cada 5 jóvenes en América Latina y el Caribe, es decir, 23 millones de jóvenes, no estudian ni trabajan. 7 de cada 10 jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando son mujeres. La mayoría de ellas dedica su tiempo a actividades domésticas y más de la mitad al cuidado de menores y familiares. Por cada hora trabajada, las mujeres reciben ingresos laborales que son en promedio un 17% inferiores a los de los hombres, con la misma edad, educación, presencia de niños en sus hogares y otros generadores de ingresos, condición de ruralidad y tipo de trabajo. Ahora, un poquito del contexto en México. Pues las mujeres aún han aumentado su presencia en el mercado laboral. Este aumento se está dando en trabajos flexibles, de medio tiempo a parcial, el autoempleo y el trabajo informal, ¿no? Como las gráficas que presentaba la doctora Berenice. Hay una marcada subocupación
Esto en los hombres cambió de 2.8, bueno, la subocupación es cuando tenemos más de 2 o 3 empleos, bueno, más de un empleo para poder llevar a casa, ¿no? Lo mínimo necesario para el sustento de la familia o el sustento propio, y pues en los hombres cambió de 2.8 millones en el cuarto trimestre de 2019 a 5.1 millones en el cuarto trimestre del 2020. Y en las mujeres de 1.5 millones a 3.1 millones en el periodo referido, ¿no? Esto es un dato de la OENOE en su comunicado de prensa del 15 de febrero del 2021. También pues enfrentamos, además de pobreza de tiempo, una crisis de cuidado por la falta de servicios y el cierre de estos a causa de la COVID, pobreza laboral, ¿no? Se encuentran en situación de pobreza laboral las personas cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta básica, tomando en cuenta que 74% del ingreso total de los hogares proviene del trabajo y que el porcentaje de las personas que en el primer trimestre de 2020 se encontró en situación de pobreza laboral fue de 35.7%. Al mes de mayo, el porcentaje fue de 54.9%. Y esto pues sí, se dio, ¿no? Un poquito en el inicio de esta pandemia, cuando todavía no nos afectaba al 100%, y pues esto es un dato de la CESOP, que es un informe que genera Cámara de Diputados año con año para, entre comillas, guiar, ¿no? sus acciones legislativas y la política pública. Y bueno, si bien con este contexto, con estos datos, podemos ver, como lo han mencionado quienes me antecedieron, la doctora Berenice y la doctora Lourdes, es muy difícil ingresar a un mercado formal en donde nuestras semanas cotizadas puedan ser contempladas para tener derecho a esta seguridad social. Pues aún estas pocas mujeres que llegan a contar con esta seguridad social se enfrentan con muchísimos candados y con muchas trabas para realmente poder ejercer y acceder a este derecho. Y también pues hay un notado sesgo que, como lo decía la doctora Lourdes, cristaliza la perspectiva de género, y en muchos casos esta pues cristalización de la perspectiva de género provoca que tengamos a veces más daños, ¿no? Que una igualdad plena en nuestros derechos. Y bueno, a esto voy. Tomé como referente un poquito la seguridad social que se obtiene a partir del IMSS. ¿Por qué? Porque el IMSS siempre es como que el referente, y a partir del IMSS las demás instituciones como que adaptan con años menos, porcentajes menos, porcentajes más, estos derechos para sus derechohabientes. Y de hecho, pues por eso así se les dice, ¿no? Derechohabientes, porque son los únicos que tienen estos derechos, desgraciadamente, y que son en muy poca de la población, ¿no? La atención médica, cuando la analizamos desde la perspectiva de género en relación con el derecho a la salud, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó que un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la mujer, ¿no? Y aquí nos encontramos, obviamente, con sesgo de responsabilidades familiares y necesidades prevenibles de cuidado. Porque aunque la atención médica se da por igual en los hombres y en las mujeres, esta atención médica solamente se da cuando una persona cae en enfermedad. Hombres y mujeres podemos prevenir enfermedades, y podemos prevenir que estas enfermedades se conviertan en crónicas, y que podamos prevenir el que tengamos que recibir cuidados de otras personas debido a la pérdida de nuestra autonomía al enfermar. Entonces, la atención médica solo prevé o da permisos cuando tú ya estás enfermo, ¿no? No hay permisos, como sí,
para ir a hacerte un estudio de Papá Nicolau, para hacerte un examen de mama, para hacerte estudios rutinarios. Esto tú lo tendrías que hacer el sábado, el día que no trabajas, o estar a la buena voluntad del empleador, si te da chance de faltar ese día para ir a tu unidad médica y poder hacer estos estudios de rutina, ¿no? Y si tú, el empleador, pues no tiene buena voluntad, no te da permiso, tú no faltas, lo haces el sábado, pero entonces ya tu seguridad social no lo cubre porque estas clínicas, esta seguridad social solamente trabaja de lunes a viernes para este tipo de cosas y entonces ya recae en tu bolsillo. También por eso es tan alto el gasto de bolsillo en salud de Latinoamérica, ¿no? Y en particular de México. Entonces no nos permite, ¿no?, contar con esa seguridad social a futura para prevenir estas necesidades. Las prestaciones por enfermedad o accidente de trabajo, pues se contempla únicamente cuanto afecta al trabajador o trabajadora en primera persona, ¿no? También hay un sesgo de responsabilidades familiares y no hay licencias de cuidado y pues apenas se integra la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos habla precisamente de los riesgos de adquirir discapacidad psicosocial en los ambientes de trabajo, ¿no? ¿Por qué en las prestaciones por enfermedad o accidente de trabajo hay este sesgo de responsabilidades familiares? Porque precisamente se considera únicamente a la persona que adquiere la enfermedad o a quien tiene el accidente o al que tiene una cirugía, pero no se considera a la persona que le va a cuidar, a la persona que le va a apoyar. Y en este caso, por lo regular, pues es una mujer que nuevamente tiene que quedar a la buena voluntad del empleador para ver si le dan chance de faltar. Nosotras hemos tenido casos de mamás en que desgraciadamente dicen, es que a mi hijo no aceptan que se quede en el hospital si yo no me quedo con él, ¿no? Que soy la mamá, porque no aceptan al papá ni aceptan a mi hija mayor. Pero si me quedo, el patrón me despide y entonces pierdo el seguro y mi hijo pierde la atención. ¿Qué hago? ¿No? Entonces son situaciones muy precarias en las que esta seguridad social pone a las mujeres. Y yo diría que más que una perspectiva de género, la seguridad social necesitaría en este momento una perspectiva de cuidados, ¿no? Como una dimensión inseparable de la existencia humana y no humana que va más allá de géneros y generaciones y en donde toda persona debe tener estos permisos para poder entender estas responsabilidades de cuidado debido a la crisis de cuidados que nos rebasa y que el Estado no es capaz de atenderla o de preverla a través de los servicios. Y bueno, en este sentido, pues aquí en México también en estas prestaciones por enfermedad o accidente de trabajo se logró que infantes con cáncer tuvieran el acompañamiento o más bien sus padres tuvieran licencias de cuidado, ¿no? Es decir, que a un salario incompleto, porque también ahí solamente ganan el 40% mientras están de licencia acompañando a sus hijos e hijas en procesos de quimioterapias, de hospitalizaciones, lo pueden hacer con una reducción en su salario, tienen que irse turnando mamá y papá, pero el gran problema es que en los hospitales no los dejan accesar. Entonces, los padres, las madres están ahí afuera del hospital, pasando frío, pasando hambre, incluso sin ir al baño. ¿Por qué? Porque si se mueven un minuto, ya salió alguien a dar el informe y ya no supieron nada de su ser querido. Entonces, también estas son condiciones inhumanas, tanto para los niños, tanto como para los padres, y que no se están solucionando de fondo. En las prestaciones por maternidad, pues en México no contamos licencias por adopción, ni se igualan en tiempos las licencias de paternidad a las de maternidad. Las de maternidad pues solo atienden a la primera infancia y pues también hay un sesgo de responsabilidades familiares, ¿no? Por esta situación, las mujeres en edades fértiles, pues cuando llegamos a pedir un empleo, somos la segunda opción. ¿Por qué? Porque prefieren contratar los empleadores a varones que no van a pedir prestaciones por maternidad, que no se van a alejar, que no van a tener que ir a pedir permiso para ir a festivales de la escuela
ni siquiera ir a juntas de la escuela, ¿no? Entonces, desde ahí, esta prestación por maternidad que solo es para las mujeres, hace como un piso resbaloso y una barrera más para la igualdad de género. Entonces, una de las medidas que desde nuestra mirada necesitamos que se adopte precisamente es que estas prestaciones por maternidad no sean solamente de maternidad, sino que también sean de paternidad. E incluso si hay alguna otra persona que va a estar a cargo cuando la madre fallece o cuando el padre fallece, estas licencias puedan trasladarse a la abuela, a la hermana, al abuelo, a quien lo requiera, precisamente para colaborar en estas etapas tempranas, ¿no? Y más si se está enfrentando el duelo a la vez por parte de un familiar. Las prestaciones por desempleo. En México, pues apenas se puede retirar una modesta cantidad que no rebasa los 3,000 pesos, que ni siquiera es un salario mínimo, de tu fondo de ahorro para el retiro. Eso sí lo tuviste de acuerdo a tus semanas cotizadas. Esto se hace después de que tuviste 46 días de desempleo y lo puedes hacer una vez cada 5 años, ¿no? Y además es una prestación que pues casi nadie conoce, ¿no? Y que pues además también es muy precaria, ¿no? Las prestaciones por incapacidad en México. Si es una incapacidad temporal, en el caso de una fractura, de un accidente de trabajo, que solamente vas a estar unos días, ¿no? Lejos del trabajo, te dan el 100% durante el tiempo que dure la incapacidad. Pero si tu incapacidad es permanente, es decir, que ya no te va a dejar regresar a trabajar, pues se te da una pensión equivalente al 70% del salario base de cotización del asegurado en el momento de ocurrir el accidente de trabajo. Y si también nos podemos a ver que muchos empleadores y empleadoras pues ingresan al Seguro Social a sus trabajadores y trabajadores con el salario mínimo, con el fin de pagar menos impuestos, pues la pensión va a quedar muy reducida y más cuando pues eres jefe de familia y tienes pues las responsabilidades familiares a flor de top, a todo el tope, si tu ciclo vital todavía está en esta edad de criar hijos y que tal vez aparte tengas una familia extensa, que en Latinoamérica suelen ser comunes, ¿no? Donde están los abuelos, las abuelas y más familiares en el hogar nuclear. En cuanto a prestaciones por cesantía en edad avanzada o vejez, pues se otorgan al asegurado que habiendo cumplido 60 o 65 años de edad respectivamente, cuenten con el periodo mínimo de cotización que prevé la ley del Seguro Social. Si tú eres de la ley del 1973, solamente necesitas 500 semanas de cotización para poder pensionar. Si tú eres de 1997, son 1,250 semanas de cotización. Se fue a más del doble, ¿no? De acuerdo a la reforma de 1997. Y pues bueno, aparte, debes de estar privado de otro trabajo remunerado, es decir, que ya no aparezcas ahora sí como inscrito precisamente al Seguro Social o al ISSSTE o a otro sistema de seguridad social para que se te pueda pensionar. Y aparte, pues te encuentres vigente en tus derechos. Obviamente hay penalizaciones si tú decides jubilarte antes. Si tú te jubilas a los 60 años, pues solamente te toca el 75% del porcentaje de tu salario como pensión, a los 61 años el 80%, a los 62 años el 85%, a los 83 años el 90%, a los 64 años el 95%, el 64 años 6 meses más un día, el 100%. Esto también creo que demuestra cómo es que muchos jóvenes están dedicándose a cuidar, ¿no? Porque cuando tenemos estos hogares monoparentales en donde hay jefaturas femeninas, por lo regular la mayoría regresa al lugar de los abuelos, ¿no? Precisamente para acompañarse en estas dinámicas familiares, compartirse las responsabilidades de cuidado y poder atenderse en la enfermedad o en los accidentes o en demás situaciones que presenta la vida diaria. Y en este sentido, pues si la abuela ya está
a punto de jubilarse, porque fue de las que pudo ingresar a estos empleos que pues gozaban de un poquito más de derechos sociales que los que actualmente se están dando, pues dicen, ¿qué hacemos? La abuela está a punto de pensionarse, no se puede salir, hay que cuidar el trabajo de la abuela, hay que cuidar el trabajo de la madre, entonces la nieta tiene que dejar su escuela para poder, o su trabajo, o su proyecto de vida, para atender al abuelo, para atender al padre, para atender a otra persona de la familia, ¿no? También, si tomamos en cuenta que las escuelas actualmente no son flexibles, ¿no? Para que mujeres y hombres que tienen responsabilidades de cuidado puedan retomar o cambiar de sistema de estudios para garantizar su permanencia y egreso exitoso, creo que también estamos muy mal, ¿no? Y no solamente en la seguridad social, sino también en el acceso al derecho a la educación para estos jóvenes y que están dejando la escuela, que están dejando de trabajar desde la juventud y que se están dedicando al cuidado de otro miembro de la familia. Y obviamente también nos habla de una falta de corresponsabilidad del Estado en establecer servicios de atención a las personas que necesitan de cuidados. En cuanto a las guarderías y prestaciones sociales, aquí es muy interesante. Las guarderías del IMSS pues fueron las segundas que, bueno, las segundas que hubo en México. Primero nacieron las del ISSSTE y bueno, el IMSS comenzó a prestar este servicio de guarderías desde 1960 y solamente las prestaba para las mujeres trabajadoras en el IMSS. Pero para 1974, al darse cuenta precisamente que las mujeres necesitaban de este servicio para poder integrarse a una actividad económica remunerada y además acceder a estos derechos sociales o a estas prestaciones sociales, en 1974 las guarderías se generalizan para todas los derechohabientes, para todas las derechohabientes del IMSS, ¿no? Entonces, tú si eras mamá, podías tener el derecho de acceder a un servicio de guardería desde 1974. Pero esto no era la misma condición que enfrentaba el papá. Entonces, si tú eras un padre solo, un padre que tal vez tu esposa estaba en el mercado, en el trabajo informal, tenía que atender el cuidado de sus padres, de otra persona por enfermedad, por discapacidad, por cualquier condición que requiriera del cuidado y del apoyo de otra persona, pues no tenías a dónde llevar a tu hijo, ¿no? Aunque fueras trabajador del IMSS, solo por ser hombre. Es por eso que creo que se necesita mirar todo esto con una perspectiva de cuidado en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos para poder nivelar un poquito la corresponsabilidad familiar, social, del mercado y obviamente del Estado en esta crisis del cuidado que nos rebasa. Entonces, hasta 2020 es que se hace la reforma que modifica la Ley General del Seguro Social, en donde ya los padres con hijos pueden acceder al servicio de guarderías. Pero dense cuenta que fue 26 años después que les toma a los hombres apropiarse de este derecho, ¿no? Ahorita todavía pues no hay datos, ¿no? De cuántos hombres están afiliando ahí a sus hijos e hijas para poder ir evaluando, ¿no? Cuántas personas están beneficiando de este esquema de la modificación a la ley del Seguro Social. Aquí otra cosa es que las pensiones, en caso de cuando fallece el sustento económico, son muy bajas en México, ¿no? Cuando hay viudez, la pensión solamente es del 40%. Cuando hay orfandad, a los hijos que incapaces, es decir, que son incapaces de trabajar por enfermedad crónica, por discapacidad y menores de 16 años o hasta los 25 si continúan estudiando, se les otorga una pensión equivalente al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Y esto recuerden que no es al 100%. Si tenemos una incapacidad permanente total, la pensión es del 70% del salario. Y de este 70% del salario, a los hijos menores o incapaces solamente se les puede dar el 20% de pensión. Y también es preocupante
porque en el caso de hijos e hijas con discapacidad son gastos bastante onerosos, ¿no? Porque desgraciadamente en México la inclusión es directamente proporcional al ingreso familiar, ya que toda la accesibilidad en transporte, a las escuelas, a los servicios de salud, a todo es costeado por las familias, ¿no? Entonces, es muy lamentable esto que está sucediendo y igual que como lo mencionó por allí la doctora Berenice, las personas con discapacidad están percibiendo solo algunas, no todas, esta pensión para el bienestar que está garantizada en el artículo 4º constitucional, pero que apenas en muchas familias esta cantidad solo alcanza para taxis, porque la accesibilidad apenas está en pañales aquí en nuestro país, o para pañales, ¿no? Porque ni siquiera los medicamentos especializados se alcanzan a cubrir de allí. Y bueno, tenemos por aquí pues el fomento a la vivienda, ¿no? Que es el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y Trabajadoras, que es una subcuenta generada de la aportación patronal y de la aportación individual que funciona a través de créditos con intereses. Apenas en el 2018 se dio un programa piloto, igual tratando de propiciar la autonomía de las personas que dependen de cuidados o apoyos en sus familias y que por desgracia hacían que una persona pues dejara de este mercado laboral o este trabajo remunerado por atender a una persona en la casa, inicia un programa piloto que se llama Hogar a tu Medida en Baja California en el 2018. Ya pasó el programa piloto de manera exitosa y bueno, ya es un programa al que puede acceder cualquier persona o trabajador que esté afiliado al Infonavit, en donde el Infonavit ofrece a los derechohabientes con discapacidad o con familiares con una discapacidad adaptaciones especiales para la vivienda que adquieren a través de su crédito en esa institución, ¿no? Es un buen inicio, pero muchas veces la falta de accesibilidad no se queda en el hogar, ¿no? Se queda ahora sí que saliendo de la puerta del hogar y eso pues también hace que muchas mujeres se queden en sus casas a cuidar en vez de tener un empleo formal, ¿no? O incluso las dobles, triples jornadas que enfrentamos dando cuidados, tanto a infantes como a adultos mayores, que tenemos en el mismo hogar y que un servicio de cuidado solo nos ayuda para dar mejor calidad del cuidado a otras personas, pero no nos resuelve precisamente cuando solamente se focaliza un grupo, no resuelve todo este trabajo que muchas veces recae en las mujeres. Y bueno, tenemos también aquí Margarita, otro... ¿sí? Perdón, estamos sobre el tiempo, no sé si podrías por favor ir cerrando, una disculpa, pero Sí. se nos va a amontonar con la otra mesa. Perdón. Sí, pues. Bueno, sí, y por último, pues tenemos el programa piloto de trabajadoras del hogar, que en el tenor de la firma del convenio 189, que inicia en marzo del 2019 y que entra en vigor desde su segunda fase entra en vigor en noviembre del 2020 y que da una cobertura idéntica a la de un trabajador del régimen obligatorio, ¿no? Con los 5 seguros que prevé la ley del Seguro Social y que, bueno, estamos en espera de ir midiendo los resultados de este programa piloto. También pues les recomendamos un poquito esta publicación de 24/7, la reflexión a la acción por un México que cuida, donde contiene varias cosas de las que hablé y de esta justicia social, ¿no? Que se requiere precisamente para encarar la crisis de los cuidados y una verdadera perspectiva de género. Y bueno, aquí dejo los datos de la red de cuidados, el mail, reddecuidadosenmexico@gmail.com, el website Red de Cuidados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Trataremos de subir en el chat y si nos compartes el vínculo al libro que nos mostraste, lo trataremos de subir al chat y también a las redes sociales de la CIS para que puedan consultarlo las personas que están asistiendo. Estamos ya sobre el tiempo, vamos a ser muy breves en la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a revisar 2 preguntas, por favor. Una es para la doctora Berenice Ramírez López y dice que dadas las condiciones de desigualdad estructural que sufren las mujeres a lo largo de su vida, ¿qué medidas compensatorias considera usted apropiadas en materia de pensiones? Y la otra es para Margarita y dice, ¿cómo combatir los sesgos de responsabilidades familiares
más allá de la legislación, es decir, en particular, cómo combatir estos sesgos en los lugares de trabajo. Estas son las preguntas que tenemos. Por favor, si nos apoyan con su opinión. Y muchas gracias. Yo abordaré rápidamente la pregunta. Un elemento principal que yo he estado insistiendo es que nuestra seguridad social se caracteriza por solamente incorporar a trabajo asalariado, subordinado, formal, y hay muchas formas de trabajo que no son reconocidos. Todos los trabajadores por cuenta propia, todos los trabajadores del sector informal, los trabajadores en vía pública, y un primer elemento es el reconocimiento de todo tipo de trabajo. Tiene que ser reconocido todo tipo de trabajo, ser inscrito en la seguridad social. Ahora, ¿cómo inscribirlo? Y ahí es donde tenemos el siguiente punto, porque muchos de los ensayos que se están haciendo, como la incorporación de las trabajadoras del hogar o el próximo que va a ser para los trabajadores independientes, tiene que ser muy bien evaluado porque puede significar también que no sea de suficiente atracción para todos los actores. Y ahí sí tiene que haber una fuerte participación del Estado para que sean precisamente medidas compensatorias. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la misma desigualdad social y salarial que tenemos en la sociedad por clases sociales se establece a nivel de género. Entonces, a veces decimos en términos muy generales, las mujeres ganan 3 pesos menos que los 10 pesos que gana el hombre. Pero cuando vemos algunos sectores no es así. Entonces tenemos que hacer una serie de análisis muy específicos y por eso hice énfasis entre las diferencias de los estados del norte, los estados del sur, y ya cuando nos vamos a sectores económicos también encontramos grandes diferencias. Y ahí es donde deben de entrar esas políticas compensatorias para aquellos que siguen ganando poco, que son contratados por honorarios, que no acumulan derechos, porque por ejemplo Margarita explicó muchas de las cuestiones que hace la seguridad social contributiva, pero no todos, el casi 60% que está fuera de esos beneficios y donde las condiciones y al acceso han cambiado. Entonces, con eso yo terminaría por razones de tiempo. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación y tendría muchas preguntas para Margarita más relacionadas con lo que ella hace sobre cuidados, sobre varias cuestiones que son menos conocidas, pero ya espero que haya otras mesas para este tipo de dinámicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguramente así será. Seguiremos discutiendo este tema que es prioritario para el continente, para la sociedad y, por supuesto, para la conferencia. Margarita, por favor, ¿qué nos podrías aportar respecto a la pregunta que formuló el público? Sí, muchísimas gracias. Pues agradecida, primero que nada, con la mesa, con las ponentes, con la maestra, la doctora Berenice, con la doctora Lourdes. Y bueno, aquí estoy a la orden con lo que quieran contactarme o responder, etcétera. Pero bueno, el sesgo de responsabilidades familiares se tiene que terminar a través de la política pública, ¿no? Entonces, se tiene que dar los mismos permisos maternales que paternales. Se tiene que dar esta mirada que el cuidado es a todo lo largo de la vida y que no solamente las mujeres somos las únicas responsables o la madre de familia, ¿no? Sino que también puede ser otra persona adulta vinculada o con una relación a la persona que en ese momento necesita pues ir a la atención médica, que necesita ir a una vacunación y también dar ese espacio, ¿no? Precisamente donde todos podamos ser corresponsables del cuidado de otra persona. Y eso simplemente es política pública que está en manos, en primera, pues de nuestros legisladores, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, y en segunda del Poder Ejecutivo, ¿no? Que son las secretarías de salud, las secretarías del trabajo, que tienen que comenzar a realmente poner pues estos programas o estas miradas con una intención de que todas y todos podamos cuidar. Gracias.
Muchas gracias, Margarita. Lourdes, no sé si quieras agregar algo más. Sí, yo solamente quiero extender mi agradecimiento y reiterar lo que Miguel, mi compañero, acaba de decir. Para esta conferencia, los cuidados, la maternidad, es un tema fundamental y primero en nuestra agenda de investigación. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y gracias también a todos quienes pudieron acompañarnos a lo largo de esta mesa. Muchas gracias a todas y a todos. Les recuerdo que esta jornada seguirá. En la siguiente mesa se tratará el tema de las personas que trabajan en plataformas digitales. Posteriormente también tendremos presentaciones por la tarde, así es que los esperamos. Muchas gracias por su asistencia y por nuestras excelentes ponentes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.